Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Pues hoy el tema es toda esta destrucción que existe en Guerrero, Michoacán, Jalisco, ya llegó a Jalisco, Colima, Oaxaca. Todos estos estados están afectados por las lluvias y tienen muchas desgracias. Bueno, ya en el canalito puse algunos de esos desbordamientos de ríos y destrucciones de carreteras. Bueno, han muerto también personas, pero no en grandes cantidades. Y un niño que se cayó en un río, un niño de 4 años, allí en Morelia, en el río Chiquito, lo rescataron y lo sacaron con vida de la corriente del río, que es una cosa muy hermosa y muy buena. Bueno. Pero la destrucción aquí mismo en Apatzingán ha sido muy grande. En Morelia se inundó el centro. Bueno, ¿por qué es vamos a decir, es tanta agua, tantos desbordamientos, tantos torrentes? Porque este huracán o tormenta dejó mucha más agua que Otis y duró más tiempo que Otis. Bueno, es que primero llegó el lunes a las costas de Guerrero y allí empezó también acá en Michoacán, pero luego se retiró al mar y como allá el agua está muy caliente a 30 grados, se regresó más fuerte. Entonces estuvo lunes, martes y miércoles. Se fue el miércoles y regresó el jueves, viernes más fuerte y con más agua. De hecho, pues aquí tengo anotado eso. Que en 4 días de lluvias, este huracán o tormenta o ciclón, John, dejó o cayó de él 3 veces la cantidad de agua que tuvo Otis. Y además fue muy lento. Entre más lento se desplaza una tormenta, un huracán o un evento de estos, es que va dejando caer mucha agua, porque en algunas ocasiones va rápido, tiene muchos vientos, se desplaza rápido y entonces no satura de agua los lugares. Sí, destruye e inunda, pero no satura. Aquí le dio 2 repasadas al estado de Guerrero y al estado de Michoacán. Por eso, cuando les hablaba de ese arroyito pequeño que uno se podía pasar y que el agua estaba a 10 centímetros y poca, pues ahora lo puse allí, el río ese. Es un torrente que se seca en tiempo de que no hay lluvias y se llena terriblemente cuando las hay, como ahora. Pues ahí está ese río. Y es un afluente, no es el Río Grande, es un afluente del Río Grande. Y no sé, es inmenso aquello, y el agua y todo, y aquí también se ve la falta de previsión. Toda esa agua se podría guardar en presas o en lagunas, y precisamente esa agua serviría para cuando hay épocas de sequía, pero todo el agua se va al mar. Y en el camino, pues destruye, en este caso las carreteras. ¿Quién va a reparar las carreteras? Es una pregunta muy simple que yo les hago. ¿Cuánto van a durar
en construir los puentes que se llevó y los puentes que se llevó pues el huracán y los puentes que están dañados. Y luego allá en la ciudad de Acapulco, pues ahí sigue que estuvo terrible porque esa ciudad hay una parte baja que es la de las playas y como un espacio que no es peligroso, entre comillas, para las inundaciones, pero que al llover en los cerros baja todo el agua y ahora bajó con piedras, con tierra, y se llevó todo lo que pudo y destruyó también casas, calles, carreteras, caminos. Bueno, los de Acapulco van a sufrir más que con Otis, mucho más. Porque a esas desgracias, bueno, también acá hay unos ranchitos aquí que están a la orilla del río, muchos ranchitos. Allá donde estuve, pues en San José de Chila, pues es ese torrente, San José de Chila y el Naranjo de Chila. Pero luego más abajo, pues está el Llano Grande y el Tepetate y las Bateas. Y como las Bateas es el lugar más bajo, pues ya les llegó el agua ahí, inundó las casas. Enseguida está el puente del Pitayo, un puente de material. También estaba crujiendo de tanta corriente y fuerza que tenía el agua. Tanta que ahora sí se inundó el Alcalde y el Guayabo, que son dos ranchitos que uno está de un lado y otro de otro. San José, el Guayabo y el Alcalde. También se inundaron esos ranchitos y fue subiendo el agua y en muchos lugares. Conforme vaya pudiendo, los voy a ir poniendo para que ustedes pues vean la inmensidad, la catástrofe que está ocasionando todo esto, que se llevó animales, vacas y esto y aquello, y camionetas y coches. Bueno, muchas cosas han sido destruidas aquí. ¿Y quién las va a reparar? Ahorita no se puede porque está en ese cambio de gobierno y estamos en el año de Hidalgo. Es decir, todos los funcionarios que salieron y que van a salir están robándose todo lo que pueden y no hay programas. No hay programas para ayudar a las personas. El Fondem, que era para estas desgracias, pues se lo robó López Obrador. Perfectamente. Entonces ya no hay de dónde sacar dinero y luego ahorita el presupuesto está muy menguado porque ya se va a acabar el año y además gastaron muchísimo en comprar votos en las elecciones. Por lo tanto, no hay dinero para los pobres. En segundo lugar, no lo puse ahí en el título, pero está lo de la violencia que ustedes ya saben. Esta violencia, solamente el jueves en Culiacán hubo 15 muertos. Si saben ya ustedes que tiene 3 semanas en una guerra entre los chapitos y los mayitos. Y que los que matan los chapitos les ponen un gorro a los muertos de los mayitos porque dicen que son del cerro. Y a los que matan los mayitos de los chapitos les ponen una pizza. Y entonces ya se sabe de quiénes son, para quién son los destinatarios, a qué destinatarios se les manda la señal.
Esa violencia que está en todas partes, ahorita en derredor del lago de Pátzcuaro, en el Ongarícuaro y demás poblaciones, bueno, el Ongarícuaro y Pátzcuaro, la ciudad de Pátzcuaro, que son los poblados más grandes, San Andrés y Róndaro, un pueblo indígena, bueno, casi todos, bueno, es que allí hay una mezcla, no sé, muy rara. El Ongarícuaro son puros hijos de españoles que casi no se han mezclado y está a la orilla del lago. Hacia la Sierra Tarasca, pues ya están los mestizos y luego los indígenas, pero un poco, bueno, cerca de Ongarícuaro está San Andrés y Róndaro, que es un pueblo de indígenas totalmente, hablan tarasco. Y Arocutín y otros ranchitos también son indígenas. La isla, pues, de Janitzio es de indígenas, pero ya se mestizaron por el turismo y por las películas y por todo lo que ha acontecido allí. Y otros ranchitos como Cucuchucho, que para ustedes les va a sonar pues rarísimo, también son de indígenas. Bueno. Y ahora que quieren una ley que favorezca a los indígenas, parece que no le atinan los legisladores esa iniciativa de mandar de la presidencia como una reforma o un apoyo o una defensa de los pueblos indígenas, pues nada más propone cosas, pero no dice cómo llevarlas a cabo. Y además destruye organismos que favorecían a los indígenas. Estaba escuchando en un programa que solamente este año había como 50,000, o quién sabe cuántas denuncias de los pueblos indígenas de que les habían pues robado tierras y que nada más, y que ahora que los jueces van a ser destituidos o están siendo ya destituidos, ¿quién va a atender sus quejas? Porque ese es un derecho especializado para las leyes de los pueblos indígenas. Recuerden ustedes que eso de las leyes favoreciendo a los pueblos indígenas está desde los reyes católicos, Isabel y Fernando, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, que a petición de los frailes, sobre todo de Vasco de Quiroga, bueno, ese no era fraile, pero era el primer obispo de Michoacán, Vasco de Quiroga, Juan de Zumárraga y otros frailes, Motolinía, etcétera, iban especialmente a España a defender la racionalidad y la libertad y el respeto a las culturas. De hecho, muchos misioneros, bueno, para que poder venir acá a misionar tenían que aprender por lo menos el mexicano. Y los que vinieron aquí a Michoacán aprendieron el tarasco y ellos fueron los que hicieron, los religiosos, gramáticas, diccionarios, historias, y los que ayudaron a redactar la gran historia aquí de Michoacán, que es un lienzo de Jucutacato, y en ese lienzo los indígenas informaron, hicieron ese lienzo porque tiene pinturas, y nada más los misioneros los orientaron a que pusieran pues fechas o a ver cómo le hacían y a identificar de dónde venían, por lo menos los tarascos. Cuando llegaron allá al lago de Pátzcuaro, bueno, llegaron primero a Tzacapo. Ya les he comentado que el pueblo de Tzacapo
quiere decir piedra, porque la primera civilización tarasca fue en un Malpais. Malpais acá se le llama a donde hubo una erupción volcánica y quedaron las piedras brutas. Pues allí fueron a esas piedras brutas y las pues tallaron, las adecuaron para que hubiera casas, palacios y templos. Esa es la historia. Y hubo las leyes de Indias. No quería decir que para las mujeres indígenas. Las Indias eran estos lugares porque se equivocaron, pues. Colón iba a la India, aquella que está allá en Asia. Y llegó aquí y le llamó las Indias orientales. Y lo que pasó fue que así se quedó. Y las leyes de Indias, por eso se les dice a los indígenas indios, que no tienen nada que ver con la realidad. Las leyes de Indias protegían a los indígenas en sus costumbres y en sus propiedades. Y los ponían como bajo la tutela de los misioneros. Bueno, entonces la iglesia protegió a los indígenas hasta que llegaron los gobiernos liberales y vieron a los indígenas como un estorbo. ¿Por qué? Porque no pueden progresar. Culturalmente no pueden progresar. Porque como no hay una cultura indígena viva y no hay transmisión de esa cultura por códices o por pergaminos o por las piedras, como toda su cultura fue destruida por los españoles, por supuesto, y por los religiosos, pues no hay una cultura indígena más que una cultura mexicana, vamos a decir. La Virgen de Guadalupe se implantó en todo el país como la persona más importante de la religión católica. En realidad no es Jesucristo, es la Virgen de Guadalupe. Y los independentistas tomaron a la Virgen de Guadalupe como su bandera. Pero luego los liberales quisieron destruir esa fe de los mexicanos en la Virgen de Guadalupe. Por eso también está lo de los cristeros. Pero también vieron los gobernantes que era muy importante conservar esa fe de los indígenas y del pueblo en general por la Virgen de Guadalupe. Por eso Morelos puso como religión en su constitución de 1814 que la religión oficial de México era la católica y sobre todo el culto a la Virgen de Guadalupe, que organizó un grupo que se llamaban los Guadalupes. Y ese quererse deshacer de los indígenas, pues fue desde el tiempo de Juárez hasta el tiempo de don Porfirio. Entonces los indígenas eran un estorbo, porque eran como una raza primitiva que no se podía asimilar a la cultura mexicana, pero mexicana no por los indígenas, mexicana por el mestizaje y mexicana por los liberales. Recuerden ustedes que hubo un obispo en tiempos de don Porfirio que dijo que él no creía en las apariciones de la Virgen de Guadalupe, algo así como Schulenburg, el que fue uno de los últimos abades de la Basílica de Guadalupe. Y don Porfirio le mandó decir, pues si usted no cree en las apariciones, crea en las desapariciones y cállese y váyase a su casa,
porque el obispo era rico, tenía una hacienda, váyase a su hacienda y cállese. Porque si no cree en las apariciones, crea en las desapariciones. Y por eso, por mucho tiempo, la Virgen de Guadalupe fue intocable hasta que ya, como en todas partes, se desacralizó la cultura las culturas indígenas, ahora entendidas las culturas indígenas como las de cada pueblo, de cada lugar geográfico, y la Virgen de Guadalupe sigue siendo en un 80% de los mexicanos un lazo de unión, pero de todas formas, la desacralización que ha venido de Europa desde hace 50 años, con el marxismo, el ateísmo, los masones y todos los que buscan destruir la unidad de los católicos del pueblo mexicano, como Juárez, que permitió la libertad de cultos, y qué bueno, y que trajo pastores protestantes para poner una iglesia fuerte en Toluca, y en la Ciudad de México les regaló un templo que todavía usan allí en el centro. Ellos, los reformadores americanos, los gringos pues que vinieron, pues hicieron un lugar de culto de ellos, quitando todo lo que es católico. Y ahora los indígenas, ¿qué? Si les van a quitar el, vamos a decir, organismo o lo que los cuida a ellos, lo del indigenismo, pues entonces van a quedar pues a nada, y van a estar como los que están en Chiapas y como los que están en Cherán, que quieren ellos tener sus gobiernos. Bueno, los Chiapas ya sabemos que donde está el EZLN y donde hicieron unos municipios diferentes, o se hicieron municipios para ellos, y acá en Cherán pues hay un gobierno indígena, pero como están rodeados de los pueblos indígenas que se están amestizando, pues es una lucha, vamos a decir, imposible, porque también todas las lenguas antiguas se han terminado. ¿Quién habla náhuatl en la Ciudad de México? Hablan náhuatl en Veracruz, en unas partes pues de Veracruz, sobre todo pueblos, ranchos, lugares muy alejados del castellano. Y aquí los tarascos, pues yo conocía señoras ancianas que no sabían hablar español, ahora todos saben hablar español, son bilingües. Por lo menos se acabaron los indígenas que eran monolingües. Y yo no sé los de Chiapas, pero supongo que es lo mismo, y luego con la división de las religiones y la lectura de la Biblia, que aquí en Cherán había un pastor protestante que era muy inteligente y tradujo al tarasco el Nuevo Testamento, pero pues les gusta más de todas maneras usar el español, el castellano, y ese Nuevo Testamento pues queda en el olvido. Yo tenía uno de esos. Y también todos los libros que hicieron los misioneros de historias y gramáticas y diccionarios, todo eso quedó también desaparecido. Es decir, no le interesa a la gente. Bueno, entonces estamos nosotros, ¿cómo vamos a proteger las culturas indígenas? Pues miren, yo no sé, porque ya en todos los pueblos hay corridos tumbados, cantan y tocan corridos tumbados, y los de los narcotraficantes. Acá se llaman pirecuas, en la Sierra Tarasca, a las canciones o los cantos
propios de ahí y que son muy hermosas las quirecuas. Pero se van acabando los compositores. Hay una canción muy famosa, una melodía, Flor de Canela, que el autor es de Sacán, un pueblito que está cerca de Europa y de Paracho. Bueno, entonces la cultura se va acabando. Les recomiendo que el que pueda, pues busque la Flor de Canela y escuche esa melodía, y Josefinita, que es otra canción de acá de estos rumbos. Bueno, y me dirán, ¿y qué hay ahí en Apatzingán? Balonas. ¿Qué es eso? Pues son como corridos, pero tienen unos recitativos burlones. Y esos recitativos burlones, pues allí pueden meterle de todo, desde cosas pornográficas, burlonas, sarcásticas, y tienen así como un salmo, como una cosa recitada y como un estribillo. Y acá una de las más famosas es la renca. La renca es una balona de por estos rumbos, y también si la pueden buscar, pues búsquenla y ya verán lo que dice la famosa renca. Y también el Juan Charrasqueado, no sé quién lo haya compuesto, pero habla de estos rumbos. Bueno, amigos y amigas, seamos amigables con los pueblos indígenas y con los indígenas. Compremos sus productos, respetémoslos. En la Ciudad de México y allá, sobre todo acá ya casi no hay, había muchas mujeres indígenas pobrecitas vendiendo higos, nopales y algunas otras cosas, tortitas, quesos. Y acá entre nosotros, pues elotes, uchepos, allá pues se les llama tamales de elote, y muchos panecillos. Y para nosotros quizá no 20 pesos no son nada, o 30, pero para esas personas pobres es la comida de un día, para ellos. Y quitarles eso de María, ven para acá, María, hazte para allá, José, hazte para acá. Se les quita su nombre, se les pone uno que no es feo ni nada, pero es ofensivo para ellos. Las Marías y los Joséses. Bueno, voy a leer sus aportaciones. Carlos Salas, buenas noches, padre. Buenas noches, Carlos. Malena Orduña, saludos, padre y comunidad. Saludos. César Alemán, en la comunidad de Las Bateas, Holanda y el alcalde, entre otras, sufrieron mucho, hasta animales y casas que se llevó el río. Me había olvidado pues de Holanda. De Holanda, que también está a la orilla del río. Bueno, sí, César, estuve viendo los videos y voy a tratar de buscar algunos que pueda subir a este canalito. Ya subí algunos. Malena Orduña, hola Carlos. Francisco Tinajero, padre, buenas noches. Ya se caerá el arbolito donde duerme el pavo real y va a tener que dormir en el suelo como cualquier animal. Sí, pero por lo pronto, como es un animal muy fino, necesita aclimatarse para irse de la Ciudad de México, que es frío, allá a su rancho, y allá su rancho es caliente. No sé cómo quiera aclimatarse en la Ciudad de México, que es frío, para irse al rancho caliente, pero total. Carlos Salas, hola Malena. Jacqueline López, un fuerte abrazo, padre, Dios lo bendiga siempre. Excelente la información que nos proporciona, gracias. Sí, es muy simple. Malena Orduña, está tremendo este caos en México, padre.
La lluvia no se sanó, todavía van a estar unos 3 días. César Alemán, en la presa del Rosario sí subió bastante agua. Algunas casas y huertas sufrieron daños menores. Es del agua que cae de Acahuato y Tancítaro. Ah, sí, ese río que siempre tiene espuma y que está lleno de basura y animales y que pasa allí a un lado o en medio de la presa. Pues es un milagro ese que haya subido tanto. Tú, César. Esperanza Montes, buenas noches, padre. Un saludo para usted y toda la comunidad pensante. Muchas gracias, Esperanza Montes. Shalosh. Saludos, padre. Saludos a todos. ¿Cómo está? Pues estoy bien, bendito sea Dios. Aquí en este tiempo que tengo, pues, para reponerme, pues sí, estoy, pues ya estoy casi normal, casi. Shalosh. Que pongan sus likes. Shalosh, horrible Acapulco, al menos eso se ve en las noticias y en los videos que suben por el WhatsApp. Sí, está muy feo. Carlos Salas, en North Carolina y parte de Florida, un desastre también. Sí, que la tormenta sí va a ir para allá. Rayón. Shalosh, pidamos por todos los que están pasándola muy mal con este feo huracán. Sí, es lo que estamos haciendo. Malena Orduña, este fenómeno ha sido lento, pero con una constancia de lluvia tremenda. Sí. Malena Orduña, ni siquiera existe el Fonden, pues ya no existe ninguna ayuda para las personas que son, pues, maltratadas por los eventos naturales desastrosos. Dice Esperanza Montes, ya no se van a reparar, ya no se va a reparar nada en Ecatepec. Ecatepec está olvidado, no hay agua desde que entró Morena. Sí, así es. Fabiola Castellanos, buenas noches, padre. Pobre México, ardiendo por la violencia, desastres por todos lados y el peor gobierno de la historia. Saludos, sí, Fabiola Castellanos. Carlos Salas, fíjese, padre, que mi ilusión era, pues, en algún momento pasearme por los estados de México. Ya sé que hay lugares tan bonitos, pero así no se puede. No, así no se puede, Carlos Salas, no se puede. Aún nosotros mismos aquí tenemos toque de queda voluntario. María de los Ángeles Rubio Hernández, Comisión Federal de Electricidad, Infiernillo, esperó demasiado abrir compuertas, dejó subir demasiado el nivel por la lluvia, ya se vieron obligados a abrir las compuertas sin el cálculo adecuado y gradual, inundando los pueblos. Sí, también acá, en algunas presas se esperaron, o bueno, no estuvieron atentos, y ya están hasta diciendo que va a haber colonias inundadas porque tienen que desafogar o desfogar las presas. María de los Ángeles Rubio Hernández. Y siguen los vertederos y están programados para que sigan abiertos 10 días. Sí, no es que más. Marlene Orduña, pero el vejete solo pensando en el bailongo, ahora para su farsa de cambio de presidente. No digo lo que me gustaría que sucediera ese día, para que se les aguara el bailongo, pero como soy sacerdote, no puedo expresar esos deseos. Pues que el bailongo les venga desde el centro de la tierra. Luis Fuentes, saludos, Dios lo bendiga desde Chihuahua. Bueno, amigas y amigos, buenas noches, que Dios los bendiga.
Mañana nos vemos si Dios quiere. Bueno, me ven y yo leo sus comentarios.